La idea de continuar con el proceso de rehabilitación cognitiva es que una vez identificado con las pruebas neuropsicológicas y con el abordaje de los déficits cognitivos de manera individualizada, pues se deberá plantear la rehabilitación en el contexto de las personas que tengan alteración cognitiva en COVID. Pero este tema va mucho más allá, porque la rehabilitación cognitiva en post-COVID no solamente tiene que ver con las personas que tuvieron la infección y secundario a eso desarrollaron una alteración cognitiva, sino con aquellas que ya venían con un deterioro cognitivo, que tuvieron la infección y que se deterioraron aún más, y con otro grupo que es aquellas que tenían un deterioro cognitivo, pero que nunca tuvieron la infección, sin embargo tuvieron una suspensión de la continuidad de la rehabilitación cognitiva. Ya dijo. Mira, la Silvi la vio, mira. Bueno, entonces el objetivo de esta charla, pues vamos a tener dos grandes cosas. Uno, vamos a revisar cuáles son las recomendaciones actuales que hay sobre la rehabilitación cognitiva, y luego también vamos a ofrecer un poco una perspectiva sobre cuáles son las nuevas herramientas que hay y que se han venido desarrollando en el contexto de la infección por COVID y de la restricción para acceder a los servicios de salud, como telemedicina y otras estrategias. Bueno, ya como nos hablaron un poco la doctora Margarita y la doctora Iragorri, pues el COVID puede cursar con una multiplicidad de síntomas y complicaciones relacionadas con la infección. Entonces podemos ver desde dolor de cabeza, gracias, mareos, alteraciones en el nivel de conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda que puede ir desde compromiso microangiopático hasta compromiso extenso trombótico, epilepsia, pero también algunos síntomas que las personas dicen de estos síntomas neurológicos menores, pero que en la realidad alteran mucho la calidad de vida, como la geusia, la hiposmia, las neuralgias. En cambio, incluso personas que quedan con neuropatías crónicas, dolores musculoesqueléticos crónicos y complicaciones muy severas como encefalitis, encefalopatía, mielitis transversa o posinfecciosa y encefalopatía necrotizante. Entonces, recordando un poco lo que hablaron las anteriores expositoras, pues yo encontré un metaanálisis que hablaba de 3.559 pacientes que habían tenido infección por COVID, de los cuales referían que el 19% habían desarrollado alguna alteración a nivel de la memoria después de la afección que habían presentado, y que notablemente se presentaba más en adultos jóvenes. Esto pues es de gran importancia para nosotros, no solo porque ahora en la rehabilitación cognitiva vamos a ver a las personas mayores como es de costumbre, sino que vamos a empezar a ver una serie de personas que pueden tener compromiso cognitivo leve o compromiso específico en uno o más dominios, que no son el típico paciente mayor y que aún así ya incluso lo estamos viendo como mostró Margarita dentro de no solo en las clínicas, sino también en los ingresos de rehabilitación cognitiva en nuestro centro. Además, encontré un estudio que es un estudio muy pequeño que se hizo a principio de la pandemia, en el que hablaba que tomaron 18 pacientes que habían tenido enfermedad leve a moderada, es decir, no habían estado hospitalizados en unidad de cuidado intensivo ni habían tenido gran compromiso clínico, pero aún así el 75% de estos pacientes referían haber tenido un compromiso a nivel de la memoria, además de la atención, dificultades que no se asociaban en relación a la disnea, a la depresión, ni se asociaban tampoco con la hospitalización o el tratamiento indicado. Pero claro, como podemos ver, pues el compromiso que conlleva
la enfermedad no solamente es a nivel pulmonar, como nos habían descrito inicialmente cuando se publicaron los primeros casos, sino que va mucho más allá de eso. Y esto es secundario a que la fisiopatología que siempre nos han descrito es cómo el virus se adhiere a el receptor de angiotensina. Y usualmente uno piensa, bueno, pues el receptor de angiotensina estará en el pulmón, ¿no? Pero más allá de eso, pues se ha visto todos los lugares donde está y pues vemos en la gráfica cómo el compromiso a nivel de las neuronas se asocia a que las neuronas expresan este receptor, igual la microglía, igual toda la microvasculatura que está pues, a nivel del cerebro y como la vía de entrada principal del virus es a nivel olfatoria, pues el compromiso empieza incluso antes de la lámina cribosa y es la principal entrada del virus hacia el sistema nervioso central. Y pues claro, obviamente que a nivel regional vemos que el receptor de angiotensina 2 está ubicado no solo en el lóbulo olfatorio, sino en la sustancia nigra, en la circunvolución temporal media y en la circunvolución del cíngulo posterior. Frente a esto, pues entonces hay unos condiciones especiales que son factores de riesgo para que las personas lleven a generar deterioro cognitivo después de haber tenido la infección. Entonces, pues haber presentado delirium es uno de los signos más importantes, la estancia en UCI e igual tener complicaciones severas como haber requerido ECMO o haber presentado SDRA, pero también la sepsis que hicieron por el compromiso infeccioso, déficit cognitivo previo y las complicaciones vasculares que pueden ser micro o macrovasculares e incluso las complicaciones trombóticas. De hecho, hay un estudio muy bonito que habla sobre cómo hay una asociación directa entre aquellas personas que tuvieron tromboembolismo pulmonar y en la misma hospitalización comenzaron con el deterioro cognitivo. Entonces, frente a esto, la guía de rehabilitación Task Force empieza a hacer un adendo teniendo en cuenta estas nuevas características y la afectación cognitiva que hay, y ellos plantean que los planes de tratamiento de rehabilitación pues deben ser individualizados y deben tener en cuenta las comorbilidades que tenga el paciente, no solo con las que venía, sino con las que sale de la hospitalización una vez ya tratado el virus. Pero además, la rehabilitación debe tener como principal objetivo el tratamiento de los síntomas, que no incluye solo la disnea o las complicaciones pulmonares con las que quedaron, sino otro tipo de síntomas que les vamos a ver un poquito más adelante. Y también cómo recibir una educación continua sobre el compromiso actual que tengan y el compromiso futuro ayuda a asumir y a tener buena adherencia frente a la rehabilitación cognitiva. Entonces, la rehabilitación cognitiva pues abarca una amplia gama de intervenciones que se realizan todas enfocadas a lograr el máximo desempeño cognitivo de la persona a la que se le aplica la estrategia y volver a que la persona tenga patrones de comportamiento previamente aprendidos que la lleven a ser independiente. Frente a esto, entonces, el COVID se asocia a déficit de la atención, a pérdida de estrategias compensatorias para recordar cosas importantes, pero también lo que un poco Margarita mencionaba como fatiga mental, ¿no? Yo lo encontré un poco más como niebla mental y son estas alteraciones o dificultad para centrar la atención, dificultad para hacer nuevas estrategias, pero también lentitud para el procesamiento del pensamiento. Incluso muchos pacientes lo refieren como embotamiento posterior a la infección por COVID. Y dentro de este contexto, pues también las alteraciones del lenguaje, las alteraciones de la comunicación y la relación social, que parten no solo de la limitación neurológica que podría quedar, sino también de cómo el aislamiento limitó el recurso social para las personas, pues hace que requeramos entrenamientos en estrategias nuevas que nos lleven a que la rehabilitación cognitiva sea efectiva, pero que también sea asequible. Y frente a eso encontré este estudio en el que a 90 personas
personas le hicieron rehabilitación 1 hora, 3 veces en la semana, y esas 3 veces en la semana durante 12 semanas con estimulación a través de telemedicina. Entonces era a través del computador que la terapeuta se comunicaba con el paciente. Luego entonces ellos hicieron un mapeo de cambios estructurales y lo hicieron antes y después del compromiso de la rehabilitación, y lo que vieron es cómo se activan mucho más después de estas 12 semanas. Algunas áreas como la corteza cingulada posterior y la corteza prefrontal dorsolateral bilateralmente, lo que demuestra pues que realmente es una intervención muy eficaz y que además pues también se puede medir, es medible incluso en imágenes funcionales su efecto. Pero frente a esto, la rehabilitación cognitiva tiene que tener dos características para que esa eficacia de la intervención sea real. La primera es que tiene que ser intensivo y que tiene que ser prolongado en el tiempo. Pero esto depende del acceso a este recurso. Entonces, el acceso a este recurso pues se vio muy limitado en pacientes que tuvieron COVID, secundario a la limitación para salir, secundario al distanciamiento social, a la cuarentena, incluso a las restricciones económicas que habían en los picos específicamente. Y eso hace que el Task Force hable sobre considerar una evaluación cognitiva que puede ser por telemedicina o que puede ser presencial, pero que a partir de ello es necesario establecer una rehabilitación individualizada que incluya una evaluación física, cognitiva y funcional previa, y que se recomiende una intervención multidisciplinaria. Entonces, frente a esto, pues la rehabilitación cognitiva actualmente ofrece una gama de intervenciones que pueden ir desde el papel y el lápiz hasta lo actual, que es la realidad virtual, pasando por estimulación sensitiva o sensorial como la música, neuroestimulación, el computador, las tablets, bueno, muchas cosas que hay actualmente. Y uno de los objetivos de la charla era, bueno, ¿qué hay de la tecnología y del acceso a la tecnología como herramienta nueva para la telerehabilitación? Entonces, pues este es un método que ahora se ha vuelto muy popular. No es que antes de la pandemia no hubiese, sino que dadas las limitaciones del acceso, pues ahora la telemedicina y la telerehabilitación se volvieron muy comunes. Y evidentemente brinda a los terapeutas y a todos los pacientes la posibilidad de acceder incluso desde su domicilio con intervenciones en telemedicina que sean eficaces y que garanticen lo que les decía hace un momento, y es que sea de manera prolongada en el tiempo la intervención. Entonces, traigo 4 tipos de intervenciones que hay actualmente utilizando esta tecnología. Uno como tal es la telerehabilitación, que incluye que se provean servicios a través de telemedicina, usualmente a través de computadores o tablets, en el que se incremente la posibilidad de acceso a las personas y el contacto del personal de salud con los pacientes. Además, es muy importante porque da una evaluación simultánea que se puede hacer semipresencial o por lo menos se puede hacer en vivo en el momento en el que se está evaluando al paciente, y que se puede acceder desde el hogar, que tiene algunas limitaciones, como que si no tienes acceso a la tecnología, pues no puedes acceder, o igual al Internet. De otro lado, pues también está la realidad virtual. Actualmente estamos como en el boom del desarrollo de la realidad virtual, y eso es porque es una estrategia que es interactiva, que tiene un ambiente específico en el que se estimulan múltiples sentidos en el contexto del paciente, que es en tiempo real y que el usuario puede interactuar directamente tanto con el profesional que esté en la terapia como con los programas que se le estén dando. Tiene pocas limitaciones y creo que la principal limitación es el costo del acceso, que hace que sea difícil acceder a ellos, pero ya vamos a ver que con el tiempo y nuevas estrategias vamos a poder llegar a eso. Hay otra estrategia
importante que es la realidad aumentada, que son imágenes superpuestas que van generadas sobre una interfaz o sobre una plantilla virtual que ayudan con la estimulación cognitiva en el contexto de estimulación sensorial, pero también de la atención, de la memoria episódica y de muchas funciones ejecutivas que tienen muchas ventajas porque depende específicamente de la adaptación del desempeño del paciente, permite una atención individualizada del paciente, pero seguimos teniendo la misma barrera al acceso. Hay otro que son los juegos como tal. Los juegos se crearon inicialmente en el contexto de divertir a los niños y enriquecer a los jóvenes, pero desde hace más de 10 años los juegos van mucho más allá y ahora entonces vemos pacientes de 80 años que tienen sus aplicaciones en el celular de estimulación cognitiva. Son muy importantes porque son herramientas a las que muchos pueden acceder, incluso en el domicilio, son fáciles de descargar, incluso muchas son gratis, pero requieren una inmersión o por lo menos un mínimo nivel de educación en el paciente. Y ya para terminar, pues vemos que para acceder a estas estrategias, pues tenemos varios problemas, pero también traje las soluciones. Entonces, les había mencionado que necesitamos nueva evidencia para demostrar que esto es una necesidad que vino para quedarse y que es una estrategia muy importante de rehabilitación cognitiva. Y frente a esto, los invito a desarrollar nuevos estudios en el contexto de la aplicación de telemedicina y de telerehabilitación en el contexto de las personas mayores. Luego, bueno, también es muy importante tratar de reducir las barreras de acceso que tienen las personas a la tecnología y al Internet específicamente. Lamentablemente en nuestro país el manejo económico y el manejo de las desigualdades es bastante difícil, pero es algo que con políticas, con estrategias, incluso gubernamentales, pues se puede superar. También superar la brecha digital y esto no solo es la dificultad de las personas mayores para acceder al recurso de tecnología, sino también que es necesario educar a las personas, educarlas en desde prender el dispositivo hasta cómo llegar a acceder adecuadamente a la consulta o a la teleorientación. Y por último, pues involucrar a las partes interesadas, no solo nosotros como geriatras, los terapeutas, los neuropsicólogos y los cuidadores deben estar en este grupo de las partes interesadas. Realmente debe estar incluso los entes gubernamentales, porque esta es una estrategia, ¿no? Toda la rehabilitación cognitiva es una estrategia que reduce costos en transportes, costos en atención en salud y que genera mucho más acceso a un gran número de personas. Ya para concluir, pues es evidente que las recomendaciones actuales de la evidencia sí sustentan que la rehabilitación cognitiva pues debe ser una prioridad y más basado actualmente en estrategias tecnológicas y de realidad virtual. La valoración y la rehabilitación cognitiva deberían ser no solamente indicadas hacia las personas mayores, sino también hacia las personas jóvenes con compromiso cognitivo que requieren y que quedaron con un compromiso posterior al SARS-CoV-2 y que la telemedicina pues es una herramienta que si bien no es nueva, actualmente es muy popular y que debemos aprender a utilizarla para poderla compartir y aplicar en nuestros pacientes. Muchas gracias.